vamos a ver algunos aspectos del menú modificar de AutoCAD. Entonces vamos a apagar la grilla y el forzador a la grilla pues también lo tenemos apagado. Verificamos que tengamos activo el rastreo polar a cada 90 grados, que tengamos activo la referencia a objetos en 2 dimensiones, punto final. Bueno, aquí están los más o menos los que vamos a usar, no hay problema. Y verificamos acá, bueno, el menú ya está puesto, ya lo hemos activado, el menú general. Y es que hoy vamos a ver algunos aspectos de el menú modificar, principalmente lo que tiene que ver con matrices. Bueno, entonces primero que todo vamos a crear unos objetos sencillos. Por ejemplo, vamos a crear un cuadrado, ¿cierto? Un rectángulo cualquiera. Vamos a darle clic a cualquier punto arbitrario de la pantalla, por ejemplo cercano al 0, al 0, 0. Vamos a poner el arroba para que el primer punto que fue arbitrario lo tome como si fuera el 0, 0 temporalmente, como una coordenada relativa. Entonces el otro punto podría ser 100 en X, coma, y 50 en Y. Bueno, lo acercamos con el scroll del mouse. Clic sostenido al scroll del mouse, a la ruedita del mouse, para poderle hacer un paneo, ¿no? Démoslo por aquí más o menos. Bueno, yo puedo a este elemento hacerle un chaflán, o un chamfer en inglés, que consiste en hacer un biselado, un corte a este ángulo. Entonces lo que primero tengo que hacer es configurar las distancias de ese corte. Entonces lo primero es o poner la letra D aquí o darle clic aquí a distancia. Aquí está en azul la D, lo que quiere decir que si escribo aquí la letra D, él me va a entender igual que si oprimo el botoncito acá de distancia. En otras versiones de AutoCAD no se puede oprimir el botón, entonces pues simplemente pongo la D y listo. Voy a configurar las distancias de chaflán. Son 2 distancias. La primera entonces vamos a ponerla, como este objeto mide 100, vamos a poner una de 30. Y la segunda distancia pongámosla de 20. Bueno, sigo en el comando, observemos acá que ahora sí me dice, bueno, ya configuré las distancias del chaflán, entonces voy a designar la primera línea para el chaflán, o sea la de que va a tener 30 y después la de 20. Listo. Si nosotros hacemos la medición, perdón, con acotar lineal, entonces acá hacemos la medición y me va a mostrar que tiene 30, por eso no pongo alineada sino lineal, y aquí es de 20. La cota lineal, pues esa medida está siempre a 90 grados, o sea, siempre son las componentes las que va a sacar, mientras que alineada es paralela a la línea que estamos sacándole la distancia. Bueno, eso lo vamos a ampliar cuando veamos toda la normalización de acotado, cómo se maneja el acotado en los dibujos, y aquí en el AutoCAD. Entonces aquí vemos que me hizo un chaflán 30 y 20 como lo configuramos. Ahora yo podría volver a hacer otro chaflán un poquito más pequeño, por ejemplo, entrar al chaflán, darle distancia, en distancia ya no ponerle 30 sino 10 y el otro 5. Entonces aquí vamos a poner el de 5, el de 10, perdón, y aquí el de 5. Entonces aquí cuando acotemos, pongámosle una vez en amarillito, acotar,
lineal, me va a mostrar que esto tiene 5. Clic derecho en el mouse para repetir el último comando. Y así entonces ahorramos tiempo. Y vemos que pues en efecto mide 5 y 10. Para acotar, las cotas tienen que quedar siempre a la misma distancia todas del objeto. Entonces aquí a ojo la vamos a poner a la misma distancia. Más o menos para que quede organizada como estética el acotado. Ahora, eso en cuanto al chaflán, pero también podemos hacer empalmes. Ya hemos hecho unos empalmes con circunferencia, ahora los vamos a hacer con empalme, el comando. Entonces, aquí cuando le damos empalme, aquí en la barra de comandos nos está interactuando con nosotros siempre. Esta barra nos dice designe el primer objeto, pero también puedo ya decirle radio, ¿no? Entonces puedo escribir RA o simplemente dándole clic al botón radio. Entonces, para el AutoCAD, las versiones antiguas del 2015 para atrás, pues no tenían la posibilidad de darle clic. Entonces escribía uno RA y pues le da como radio démosle un radio de 20. Y ahora me va a preguntar por el primer objeto y el segundo objeto, y aquí están. Y aquí tengo mi radio de 20. Si le ponemos aquí acotar y ponemos el radio, vamos a poder observar que en efecto es un radio de 20, cuyo centro sería acá. Si construyera a través de círculos ese objeto, perdón, este empalme. Vamos a hacer otro empalme, clic derecho, repetir a radio, no, perdón, el último comando no fue empalme, entonces tengo que volver a darle empalme. Y aquí vamos a cambiarle el radio, le damos clic a radio y pongámosle un radio más pequeño, un radio de 5. Entonces aquí vemos que nos queda el radio de 5 unidades. Entonces ya vimos dos cositas importantes, como son el radio, ¿cierto? Empalme, bueno, en este caso, bueno, vemos primero el chaflán. ¿Cierto? Eso pertenece al menú modificar. ¿Y qué más vimos? El empalme, ¿cierto? Esos dos elementos, en el primero me va a pedir pues dos distancias, ¿no? En el segundo me va a pedir un radio. Básicamente eso es lo que necesito. Bueno, si nosotros queremos mirar las propiedades de este objeto, que es un polígono, está perfectamente empalmado, ¿cierto? Pues lo que podemos hacer es ir a herramientas y consultar, puede ser el área, ¿sí? Las distancias, bueno, o simplemente decirle que nos dé una lista. Entonces lo que nos va a dar es una lista de las propiedades de este polígono, como puede ser su área, su perímetro, ¿cierto? Y los puntos X, Y y Z, las coordenadas de los puntos X, Y y Z. Bueno, Z va a ser 0 en todas porque está en dos dimensiones que lo componen, cada una de las esquinas. Y es que esto perfectamente podría estar representando un predio. Entonces más adelante vamos a ver cómo los polígonos son muy importantes en planimetría topográfica.
Bueno, también podríamos hacer algo así como darle clic derecho e ir a propiedades, ¿no? Y nos va a mostrar las propiedades de este objeto. Entre esas propiedades también me va a mostrar la misma área y la misma longitud. Entonces, creámoslo acá, vimos en herramientas, algo que vamos a seguir haciendo más adelante, y es hacer una consulta, ¿cierto? Y en dicha consulta, aquí la tenemos, consultar, ir a lista, ¿sí? O incluso coordenadas de punto, le doy el punto respectivo y él me va a mostrar las coordenadas de ese punto. Si yo necesito las coordenadas de un punto específico, ¿no? Consultar, tenemos varias opciones, ¿no? Ahí, pero pues una que nos muestra el resumen de todo es la lista, ¿cierto? Donde me muestra todos los puntos que lo componen y me muestra el área, el perímetro. Y también podemos sacar información por clic derecho al objeto y entramos a algo que son propiedades del objeto. Eso es muy importante porque también vamos a estar utilizando la opción de propiedades del objeto. Bueno, si yo hago una línea, esa línea puede tener, bueno, desde el punto central de esta hasta el perpendicular de esta, por ejemplo. La perpendicular, y listo, ahí me queda. Esta línea vamos a cambiarle el color, ¿sí? Vámonos un color cian. Es una de las primeras propiedades que yo le puedo cambiar a esa línea, ¿no? El color. Aquí lo tenemos. Pero también puedo cambiarle el tipo de línea, ¿sí? Y aquí a los tipos de línea, ahí por propiedades o directamente acá también. Puedo ir a tipo de línea y entrar a otro. Porque quiero hacer una línea que sea segmentada, por ejemplo. Entonces aquí veo que no tengo cargada ninguna segmentada, entonces cargamos alguna. Tenemos aquí varias que son pues como segmentadas, ¿cierto? Aquí tenemos las hidden, o sea, ocultas, y es porque vamos a ver que las líneas ocultas en el dibujo técnico, en los objetos que hagamos, esas líneas las vamos a poner con segmentos. Van a ser así segmentadas, las líneas ocultas. Ahí están las hidden, por ejemplo, podemos tener esa, o por aquí hay unas en español, directamente dice líneas ocultas. 2x, 5x, por ejemplo, pongámosle la 2x, x2, perdón, es que dice acá, bueno, 2x, aceptar. Y listo, ya la cargamos. Entonces yo puedo seleccionarla y decirle que me ponga la x2. O carguemos otra. Entremos a cargar una cuyos segmentos sean más pequeños. Por ejemplo, pongamos una hidden, esta hidden. O esta G02 que es tipo hidden. La cargamos. Listo, aceptamos. Y entonces seleccionamos y le decimos que nos ponga esa GIS. Y aquí vemos. Entonces esta como que se acopla un poquito más a lo que necesitaríamos. Pero bueno, no hay problema. Yo podría hacer lo siguiente, ir a dibujo, línea. Hagamos una línea de aquí hasta el perpendicular de aquí. Y pongámosla de color azulito. Bueno, 100. Le damos clic. Yo podría decirle que líneas ocultas, ¿cierto? Y si la veo que es muy grande, tengo la opción de cambiarla por otra
o simplemente voy a cambiarle la escala dándole clic derecho otra vez a propiedades, y en propiedades voy a cambiarle la escala. Entonces aquí escala en el tipo de línea está en 1, vamos a ponerla 0.1, o sea, un décimo del tamaño que tiene ahora, y ahí vemos que se disminuye, está 10 veces más pequeña porque le cambié la escala aquí en propiedades. Incluso podemos ponerla más pequeña, 100 veces más pequeña, y ya si la vemos pues hay que hacerle un zoom para poder darnos cuenta que está segmentada, o incluso podemos cambiarle a 2, o sea que sea el doble de la que es original, y vemos que es mucho más grande. O la dejamos en la escala 1, que es la normal con la que viene, y ahí nos funciona así. Entonces en propiedades ya vimos que tenemos también, ¿cierto? Aquí en propiedades, ¿qué tenemos? Podemos cambiar, bueno, además de la información que nos da, podemos cambiar el tipo o las especificaciones de la línea, ¿no? Por ejemplo, el tipo de línea, pongámoslo en minúsculas. También podemos cambiar ahí mismo también el color, ¿no? Y también podemos cambiarle algo muy importante, la escala, y bueno, y otras cosas adicionales, pero que son tema que vamos a ver posteriormente. Ahora vamos a ver algo adicional que nos interesa en este momento, y es la matriz. Entonces para la matriz vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer por ejemplo un polígono. Ese polígono es un polígono regular, o sea todos los lados son iguales. Digámosle que sea de 4 lados, sería un cuadrado, ¿no? Entonces digámosle que de 6 lados, incluso de 7 para que sea un poquito más. El centro pongámoslo por acá arbitrariamente, y si es inscrito o circunscrito, digámosle que va a ser inscrito. ¿Y qué radio le damos? Démosle un radio de 10. Listo, ahí lo tenemos. Tenemos nuestro objeto, cambiémosle de color y pongámosle un color diferente a los que hemos hecho hasta ahora, un magenta. Listo. Ahora yo quiero reproducir este objeto, ¿sí? En forma organizada. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues voy a una matriz, puede ser una matriz regular, una polar, o siguiendo un camino, pero pues eso es menos probable que la necesitemos. Lo normal sería que necesitemos hacer, por ejemplo, una rectangular. Entonces seleccionamos el objeto, me dice que seleccione el objeto, Enter, y me aparece aquí, bueno, algunas veces le aparece a uno, bueno, o lo puede hacer a través de este menú inferior o este menú superior. En otras versiones de AutoCAD le aparece una ventana, pero todas tienen lo mismo, todos manejan lo mismo: el número de filas, el número de columnas, la separación entre filas, la separación en columnas. En este caso vamos a ponerle aquí en columnas que sean 6 columnas, y en filas que sean 4 filas. Ahora, la separación entre ellas, como el radio es de 10, tienen un diámetro de 20, entonces vamos a poner 20 aquí en la separación entre columnas, y entre filas vamos a poner una separación de 30 para dejar 10 entre ellas. Listo. Y aquí nos quedan nuestros objetos, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer las medidas respectivas.
Por ejemplo, si yo le digo que acotemos en forma alineada o lineal, en este caso sí me va a dar igual la distancia de este a este, me va a mostrar los 30 que pusimos que tenía de distancia entre filas, y la distancia entre columnas pues es, bueno, aquí no me dio bien, básicamente es el radio que tiene, el diámetro que tiene cada una de estas elementos, que es de 20, ¿no? Entonces, para medir esa distancia tendría que mirar el punto central de esta, o bueno, punto medio de esta, el punto medio de esta me tiene que dar 20. ¿Listo? Y así pudimos hacer una matriz como la que tenemos acá, donde todos los objetos se repiten, pero quedan como un solo objeto. Si yo lo selecciono, se me selecciona todo. ¿Cómo puedo yo fragmentarlos, separarlos todos los objetos que tenemos acá para que cada uno sea independiente? Pues voy también a modificar, y en modificar le doy descomponer, lo contrario a juntar, le voy a dar descomponer, y ya cada objeto me queda por aparte. Incluso si le doy descomponer y me paso aquí de rosca, entonces vamos a descomponer este por error, por ejemplo, y me queda que cada línea es una por aparte. Ya deja de ser un polígono de polilínea, ¿cierto? Que es el que necesitamos nosotros en todo lo que tiene que ver con la cartografía y topografía vectorial. Y aquí ya se convierte en cada uno en un objeto por separado, que ya no me sirve para hacer mediciones. Este sí me sirve, por ejemplo, si le vamos a decir herramientas, consultar, me liste, me da área, perímetro y las coordenadas de los puntos. Listo. Eso en cuanto a el, eh, el comando de modificar, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí arribita. Aquí en modificar, ¿qué más vimos? Matriz. ¿Qué tipo de matriz? Pues rectangular. Para repetir todo el comando. Y también vimos otro comandito que es descomponer. Ahí ya lo vimos. Para descomponer los elementos que nos quedan como uno solo. Es en cuanto a la rectangular, pero pues hay otra ahí. Hay una que es, vamos a coger una de estas y la vamos a mover. Vamos a decirle modificar, desplazar, ese comando ya lo han visto. Lo ponemos por acá. Y vamos a hacerle otro tipo de matriz. Por ejemplo, vamos a decirle que nos haga una matriz polar. Entonces nos dice que cuántos objetos, vamos a decirle que nos haga con 12 objetos, bastantes objetos. Entonces nos dice que aquí designe un punto central para la matriz. Le damos clic aquí y ahí nos muestra que nos está haciendo, pues en este caso, bueno, aquí me hizo solo 6 objetos. Podemos ponerle 12, que eran los que queríamos, ¿cierto? El ángulo entre ellos va a ser de 30, obviamente. 360 sobre 12. Pero yo podría decirle que no fueran 360 grados, sino que lo hiciera 270 grados. O incluso 180, para que sea mejor incluso el asunto. Entonces da un giro solamente de 180 grados. O 360 para que todo el giro completico. Aquí entonces tenemos todas esas especificaciones, ¿cierto? De la matriz polar. Entonces el objeto se reprodujo
12 veces en un giro de 360 grados con centro en el punto de la esquina que teníamos ahí. Pero aquí el centro es muy importante. Por ejemplo, si cogemos esto y lo desplazamos, modificar, desplazar aquí, pongámoslo arbitrariamente por aquí. ¿Sí? Hagámoslo en otro, bueno, dejémoslo así. Pongámosle una línea. Por ejemplo, si esto mide 20, pongámosle una línea de 20. Entonces, cuando le digamos aquí matriz polar, nos pregunta el objeto, decimos este objeto, ¿cierto? Nos lo está preguntando, damos Enter. Especifique el punto central para el eje de la rotación, ¿cierto? Aquí le vamos a decir que el punto final de esta línea. Y aquí, bueno, 6 objetos, no, le vamos a decir que los mismos 12 objetos. Y ahí está haciéndome un giro de 360 grados. Repitiéndome el objeto. Si le decimos que no lo hagas 360 sino 270, bueno, creo que aquí ya va a ser más notorio. ¿Sí? O 180, bueno, pongámosle 90 nomás. Ahí vemos. ¿Sí? Vamos a los 360 de la reproducción matricial. Ahora podemos volver a hacer una matriz polar. ¿Sí? Este objeto, pero de este objeto con este punto y que sean también 12 elementos. Y ahí los tenemos. Y ya podemos salir del comando. Entonces son formas de reproducción de un solo objeto varias veces en forma rectangular o polar, que nos permiten dibujar varios objetos que necesitemos, sean objetos que se reproducen con giros o con un patrón cuadrangular, ¿no? Entonces, finalmente, en la matriz también vimos otra forma de reproducción matricial que es la polar. ¿Sí? En la rectangular me interesan las filas y columnas y sus espacios entre ellas, ¿cierto? Y en la polar, ¿qué me interesa? Me interesa el número de elementos, ¿cierto? El ángulo de giro, bueno, aquí ángulo pongámoslo con tilde, sí, el ángulo, el número de elementos, ángulo de giro y bueno, y el centro de giro, ¿no? Y básicamente entonces eso fue lo que vimos. Bueno, y como habíamos visto descomponer, ahora vamos a ver que podemos convertir de nuevo esto en una sola polilínea poligonal, conjuntar y listo. Cuando veamos, por ejemplo, curvas de nivel de la topografía o polígonos de elementos en la cartografía, hay veces que tenemos que hacer muchas líneas que son una sola, una polilínea, y por alguna razón nos queda fragmentada, entonces simplemente la unimos para que nos quede como un solo elemento. Entonces eso sería aquí en modificar, pues con descomponer también tenemos el juntar. Bueno, ya para finalizar, entonces vamos a mirar cómo podemos guardar nuestro archivo. Podemos decirle guardar como, y tenemos varias opciones de guardado. Observemos aquí, tenemos versiones anteriores de WG,
Y también tenemos versión, por ejemplo, DXF, ¿cierto? Los tipos de XF y DWG, que son los que nos interesan. Entonces le podemos dar el nombre y guardarlo en versión 13, 2010, 7, 2004, 2000, R14. Bueno, tenemos varias opciones de guardado. Pero pues aquí lo importante es saber qué significa eso del DWG, ¿sí? Nuestro formato por defecto de AutoCAD es el Drawing DWG, ¿cierto? Es el archivo normal del AutoCAD, el típico desde el año 82 que existe el AutoCAD, ¿cierto? Que ya tiene 23 versiones, tiene un pequeño problema y es que si yo lo guardo en versión, por ejemplo, de AutoCAD 2018 y mi AutoCAD es 2000, por decir algo, 14 o 2015, pues seguramente no lo va a poder leer, ¿sí? Ahora, si yo tengo AutoCAD 2015 o 2013 y lo guardo y lo va a abrir desde un AutoCAD 2018, 2019, él no va a tener ningún problema. Este archivo de DWG es bastante liviano, por eso pues si uno tiene el AutoCAD adecuado, pues mejor lo guarda en este DWG. Ahora, si quiere que su archivo sea compatible con muchos otros AutoCAD e incluso con otros software, otros programas, lo puede guardar como el de XF, Drawing Exchange Format, ¿cierto? O el formato de intercambio. Aquí lo tenemos. Y todos estos programas que tenemos acá van a poder leerlo. Hay otros programas, por ejemplo, de diseño en 3 dimensiones, eh, muy utilizados como el Solid Edge o SolidWorks, ¿sí? También tenemos otros para hacer cartografía, ¿cierto? Bueno, hay muchos programas e incluso muchos dispositivos para impresión en 3D que nos van a leer ese DXF, el Drawing Exchange Format.